Estamos en un proceso de instalar los pernos birlos o espárragos en una masa eje trasero con la ayuda de la prensa hidráulica. Colocamos el perno o birlo y accionamos la presión toneladas hidráulicas en cada una de las cabezas de estos espárragos, tornillos o birlos. Proceso de instalación de pernos birlos en masa. Estamos en el proceso de fabricación de esa plantilla que nos ayuda en el proceso de cambio punta housing. Colocamos un plato que va en guía. En el plato soporte collarín zapata sistema de freno. Colocamos la pista. Nos aseguramos con un suplemento y la misma tuerca que la pista quede bien ajustada. Y colocamos 4 tramos de varilla. Esta es la manera como fabricamos la plantilla que nos ayuda en el proceso de cambio a dar ese primer centro tanto en la distancia como en la parte central. Estamos en el proceso de cambio punta eje trasero housing. Estamos colocándole a la punta de cambio la plantilla que nos ayuda a esa primera alineación en el proceso de cambio punta. Es una plantilla casera fabricada en el mismo taller. Se utiliza una de las mismas pistas del rodillo trasero y el plato entra en la guía del soporte collarín, sistema de freno o zapata. Vamos a hacer un proceso de cambio pista, punta, eje delantero Kodiak. Esta pista no podemos sacarla directamente con un punzón porque tiene un borde que nos impide llegar a la pista directamente. Colocamos un extractor, de esta manera desplazamos la pista fuera de su lugar y aquí tenemos la pista del valero nuevo. Limpiamos, lubricamos y ahora vamos a instalar la pista del valero nuevo en la punta eje delantero Kodiak. Iniciamos un proceso de sacar una pista punta eje delantero Kodiak. Iniciamos el proceso con un extractor de uña, lo colocamos inverso, hicimos el proceso de enroscar para empezar a ejercer esa presión y luego vamos a ayudarnos de un eje para hacerle presión en la prensa hidráulica. Aquí ya vemos que ya se desplazó, ahora ya es mucho más fácil con un eje y un martillo. Iniciamos un proceso de instalación de pista valero en un piñón de ataque. Proceso de colocar una pista de valero o rodillo, piñón de ataque o SPIC, diferencial eje trasero. Estamos en un momento donde hacemos la fuerza directamente en la pista. Proceso de instalación pista valero en piñón de ataque o SPIC. Iniciamos un proceso de instalación de pista valero en un piñón de ataque. Proceso de colocar una pista de valero o rodillo, piñón de ataque o SPIC, diferencial eje trasero. Estamos en un momento donde hacemos la fuerza directamente en la pista. Proceso de instalación pista valero en piñón de ataque o SPIC. Proceso de instalar los birlos, pernos o espárragos en una masa bocín eje delantero. Estamos utilizando un buje para poder realizar la presión en el disco de la masa. Proceso de instalación pernos, birlos o espárragos al disco de una masa bocín eje delantero. Nos estamos ayudando con la prensa hidráulica para hacer un proceso de instalación. Nos estamos ayudando del servicio de la prensa hidráulica para instalar estos pernos en el disco de una masa bocín eje delantero. Proceso de instalación pernos o birlos en una masa bocín eje delantero con la ayuda de la prensa hidráulica. Colocamos en el apoyo de la prensa en la cabeza del birlo y con ayuda de un dispositivo tipo tubo hacemos el proceso de iniciamos repasar 2 rotos con broca de 15-16
Nos vamos a ayudar del taladro con base magnética. De esta manera lo vemos que es muy fácil, porque de lo contrario manualmente es un trabajo que se torna bastante tedioso. Con el taladro de base magnética es colocarlo muy bien y el proceso de repasar ese roto con broca de 24 milímetros se vuelve muy sencillo. Estamos iniciando la extracción de un birlo o tornillo roto. Colocamos una arandela, preferiblemente con el diámetro menor a la del tornillo. Aplicamos soldadura y muchas veces en el primer intento es efectivo. Muchas veces intentamos 1 o 2 veces y terminamos vaciando el tornillo birlo con broca y luego rectificamos con machuelo. Primero agotamos con soldadura y iniciamos el proceso de fabricación de manera manual con pinza de punta, nivel, medidor de aceite. Aquí estamos desgrafando la vieja, vienen soldadas con bronce y estamos colocando la nueva. Hacemos 2 punticos con aporte de bronce en esa especie de una guaya, lo que trae el medidor. Proceso de reparar nivel, medidor nivel de aceite, motor diésel, fabricación de puntas de manera manual. Iniciamos el proceso de instalar una oreja yugo o jockey a tubo, cardán o eje de mando. Colocamos la oreja en el inicio, ella trae una guía. Regularmente ellas siempre entran muy ajustadas. Es una de las condiciones como debe entrar la guía de una oreja yugo. Estamos nivelando, de tantos procesos como nivelar, estamos ayudándonos con un nivel para que los yugos queden nivelados. Tuerca, speak o piñón de ataque, hicimos la prueba con la llave de impacto, no se movió, no perdemos más tiempo. Esta tuerca tiene trabarroscas, calentamos la tuerca al rojo, lo enfriamos inmediatamente. Luego de que ya quemamos el trabarroscas, aplicamos nuevamente el impacto, llave de impacto. La aseguramos, en este caso en la prensa hidráulica, y de una vez vemos cómo sale de fácil. El efecto de trabarroscas, filetes, hilo rosca. Vamos a instalar la pista Valero en una masa bocín rin de disco. Colocamos la pista, colocamos el dispositivo de acero que trae guías y con la maceta le hacemos el proceso de irla llevando a su puesto de trabajo. Proceso de instalar una pista Valero rodillo en una masa rines de disco con el dispositivo de acero. Proceso de instalación. Llaves caseras para tuercas eje tráiler, fabricación. Iniciamos el proceso de fabricar una copa casera hexagonal. En este caso es una tuerca eje tráiler. Este es el hexágono que lo mandamos a cortar con láser. Lámina de media pulgada. Estas son las platinas con las que vamos a asegurar la parte hexagonal con la tuerca que nos va a ayudar a hacer el proceso de giro. Estamos soldando, aportando soldadura MIG. Aquí tenemos una tuerca que nos va a servir de guía. Montamos, centramos, aplicamos soldadura MIG al tubo que es una extensión para que quede larga. Una misma tuerca tipo bocín